wowmx.tv. Conversación con Buen Día. Le agradezco que participe, que le entre a la discusión, que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos a la mesa. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el Sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. La marcha por la democracia que transcurrió el pasado fin de semana por las calles de la Ciudad de México se concentró en el Zócalo, una nutrida participación y en muchas otras ciudades del país, incluso algunas del extranjero, parece adelantar las coordenadas del debate de la campaña presidencial que va a arrancar el próximo 1 de marzo en una confrontación entre dos bloques fuertes que disputan las urnas este año como si lo que estuvieran disputando es el futuro de la nación. De esto vamos a hablar, de esto vamos a discutir hoy aquí, qué significado, cuáles son los mensajes que tuvo la marcha. Casi todos los actores importantes, desde el presidente hasta las candidatas, se pronunciaron sobre la marcha y es el tema que hoy hemos escogido para discutir. Y nadie mejor para ello que haber invitado a Adriana Dávila, exdiputada del PRI y además amiga de este programa. Adri, como siempre, un placer tenerte acá con nosotros y que puedas entrarle a esta discusión que además te encanta. Muchísimas gracias, Pepe. Soy militante del PAN. He sido siempre legisladora por el PAN, funcionaria por el PAN desde hace ya casi 30 años. Un gustazo. ¿Pero cómo me equivoqué? Dije que eres diputada del PAN, ¿no? ¿Perdón? ¿Me equivoqué? Te equivocaste, me dijiste el PRI, pero no tengo problema. Tengo amigos priistas, perredistas, morenistas, a los que les tengo gran afecto y no me doy por aludida. Oye, yo sé que van en bloque el PRI y el PAN y sé que les han llamado prianistas, pero si alguien yo sé que está defendiendo su militancia solo panista, eres tú. Y entonces sí, me disculpo abiertamente con acto de contrición y todo. Nada, no te preocupes, no pasa nada. Este país es plural. Discúlpame, Adri. Sí. Se me fueron las cabras. No te apures. Espero que con Meme y Abel no se me vayan. Youtuber, periodista. ¿Qué más agrego, Meme? Nada más, youtuber, periodista, como quieran, así está maravilloso. Muchas gracias por la invitación, Pepe, y buenas noches, Adriana. Con eso, vaya, por lo menos. No me equivoqué. Entramos con un pie bien y otro no tan bien. Pero entonces vamos a entrar con Adri. Adri, sé que no pudiste estar en la marcha, pero sé que has seguido todo el proceso, sé que has estado en la construcción del bloque y me gustaría arrancar pues con esa pregunta. ¿Qué o cuál es el significado, cuál el mensaje de la marcha, en qué contexto la inscribes y qué importancia crees que vaya a tener para la campaña electoral que arranca, y pues arranca ya, arranca la próxima semana, nada más y nada menos?
Sí, no pude estar, estimado Pepe, en la marcha, pero sí estuve haciendo la invitación. He estado en las marchas anteriores. Esta ocasión tenía un tema de carácter personal de salud que tenía que atender, pero la verdad es que yo estoy contenta primero porque hay ciudadanos que de una u otra manera manifiestan su posición respecto a lo que está sucediendo en el país, que podemos o no tener temas coincidentes, pero lo cierto es que es una manifestación que fue importante, que refleja la pluralidad de un país que requiere forzosamente sostener la participación democrática, la participación ciudadana y que además establece ya este equilibrio que el poder debe, yo diría, reconocer y entender, sobre todo cuando se supone que quien debe gobernar debe hacerlo para todas las expresiones que están en México. Y fíjate, fue tan importante no solo porque fue reflejada por primera vez, a diferencia de otras ocasiones, en prácticamente todos los medios tradicionales, pero también los medios en los canales, hubo incluso de todas las afinidades políticas hablando sobre esta participación de la marcha. Y bueno, tuvimos al presidente hablando, lo tenemos ya desde hace días hablando de la marcha desde la semana pasada, esta semana también. Y tan importante fue que en el registro de la candidata de Morena, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, parte de su discurso fue justamente dirigirse al tema de la marcha, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, es una expresión más de un México que deberíamos nosotros reconocer que es plural y que requiere la participación de todos. Meme, ¿qué significado le ves? ¿Qué mensaje tuvo? ¿Cómo valoras esa marcha del pasado fin de semana? Yo celebro, coincido con lo que dice Adriana, porque es una marcha que sí es importante, no hay que disminuirla, no hay que minimizarla. Es una marcha en donde sí hubo muchas personas que tienen un posicionamiento político, que buscan defender su posicionamiento político principalmente y que salieron a las calles también. Y yo creo que la importancia de todo esto es la libertad de expresión con la que salieron a las calles. Salen, se manifestaron, no hubo intentos por limitar su libertad de expresión, no hubo intentos por reprimir su manifestación, ni mucho menos su sentir. Creo que ese es el gran mensaje que a mí me da, que vivimos en un país con una libertad de expresión, donde pueden salir miles de personas en el Zócalo y otras tantas al interior de la República a expresar su sentir, a expresar su intención política, y obviamente es algo que no puede no voltearse a ver desde la presidencia o desde la propia Claudia Sheinbaum, porque bueno, Claudia, que es la candidata, si llega a ganar, si es que eso llegara a pasar, estaría gobernando para todas y para todos. Lo mismo que Xochitl Gálvez, no se pueden minimizar las expresiones de aquellos con los que ideológicamente o políticamente no coincides, pero que salieron a manifestarse y salieron de una manera organizada. Tampoco puedes ir por la vida minimizando la cantidad de personas que fueron. Pero lo que creo que a mí quizás me llama más la atención es la cantidad de desinformación que se dio dentro de algunos asistentes a la marcha, porque si bien los organizadores tienen muy claro a qué van, y aquellos que convocan tienen muy claro a qué están yendo a esta marcha. Hubo personas que salieron con una completa desinformación a defender que no se les retirara la propiedad privada, por ejemplo, cuando eso ni siquiera está en riesgo. Salieron a defender que tuviéramos una libertad en los votos. Bueno, creo que en este momento nadie puede decir que no, ni siquiera el propio Lorenzo Córdoba dice que la democracia está en riesgo porque tienes una cantidad de personas que están observando un proceso electoral, tienes un organismo electoral que no ha sido ni siquiera modificado, si hay intentos, y ni siquiera esos intentos quieren decir que se vaya a atacar la libertad de trabajo o la libertad con la que trabaja el Instituto Nacional Electoral. Creo que eso es lo que a mí, digamos, es una marcha de contrastes, es lo que yo diría, que hubo una gran libertad y hubo una muy buena organización para esta manifestación, pero también que es, en realidad, qué es lo que defienden algunos. Hubo mucha desinformación y creo que eso también habría que mencionarlo. A ver, yo creo que ahí hay un punto muy importante, Adri, el que está tocando Meme, parece pues un poco el trasfondo de la discusión que se gesta alrededor de la marcha y no deja de ser un asunto bastante paradójico. Ella dice, esta ha sido una expresión justamente de libertad de expresión, nadie coartó
la posibilidad de circular, de manifestarse, de concentrarse, de expresar sus ideas en el Zócalo y en muchas otras ciudades del país. Y sin embargo, lo que es paradójico es que, por un lado, parece justo una demostración de democracia en términos de respeto a las libertades, al mismo tiempo que el mensaje central de la marcha es: la democracia está en riesgo, como recordaba Meme del discurso de Lorenzo Córdoba, y la exigencia de que se respete el voto libre, que es, pues desde luego, una de las piedras angulares del sistema democrático. ¿Cómo entendemos esta paradoja, por llamarla de alguna manera, Adri? Es muy simple, Pepe. Tú y yo tenemos, creo que un poco más años que Meme, lo cual no significa que tengamos mayor información, pero tú y yo sí podemos decir de una u otra manera cómo ha habido generaciones tras generaciones tras generaciones que han venido luchando desde hace mucho tiempo para la construcción de instituciones que puedan organizar elecciones con ciertas características, ¿no? Entre ellas, la posibilidad de la información, la no intervención de los gobiernos federal y estatales, la revisión de un organismo autónomo que genera condiciones, llamémosle, para tener datos específicos de por qué debes votar o no por ciertas expresiones. Pero me parece fundamental entenderlo. Hubo quienes ya nacieron con el derecho de tener su credencial de elector, es decir, quienes nacieron después de los años 90, que no les tocó vivir, por ejemplo, todo lo que significó el 88, o en el caso de algunos de nosotros que vivimos después también algunos fraudes que se habían dado, por ejemplo, en Huejotzingo, Puebla, en donde hubo defensas democráticas. Lo que vimos nosotros el domingo es el reflejo de la defensa de esa construcción de instituciones. Y entiendo a Meme, porque efectivamente esta ocasión, como las otras anteriores, un gran número de gente puede salir y eso puede darse, llamémosle, como una visión de que, a ver, si no hay nadie que sea autoritario, claro que pueden salir, a ver quién los reprimió. Doy dos símbolos que me parece que son fundamentales. Primero, un presidente de la República cuya función principal es la política pública de este país. ¿Y qué es la política pública de este país? La solución de los problemas que las personas viven en su vida cotidiana. Salud, educación, seguridad, en fin, todo lo que podemos abundar aquí en materia de política pública, y que en lugar de eso descalifica enormemente a todas aquellas personas que dicen van a poder salir a manifestarse libremente, sí, pero con la descalificación del hombre más importante en términos de la conducción de uno de los poderes de este país, de esta división de poderes que debería estar, desacreditando la posibilidad de salir a manifestarse. Eso me parece que es un símbolo que no debemos perder de vista, porque el presidente no tendría por qué haber hecho eso. Segundo símbolo, un Palacio Nacional que no es la primera vez, Pepe, que está amurallado. Es un símbolo ya permanente de un Palacio Nacional amurallado en donde no hay posibilidades de que nadie entre ni siquiera a dialogar. Olvídate de los opositores partidistas, ¿no? Ese es un tema que vale la pena, llamémosle, separar. Pero de las personas que tienen alguna, llamémosle, demanda sobre esas causas ciudadanas que no han sido atendidas, pues tampoco han sido recibidos en Palacio Nacional. Las personas, padres de familias de niños que tienen cáncer, las madres de los desaparecidos, bueno, ya hay ejemplos en donde se recibe una madre argentina, pero no una madre mexicana, y el argumento principal de Palacio Nacional es que son personas que están boicoteando al gobierno o son personas que están en contra del gobierno, y eso sí no lo habíamos visto en mucho tiempo, después de que hubo una enorme lucha por esa salida. Y déjame darte un elemento adicional. En la descalificación, que a mí me parece muy grave eso, se desdeña a miles de personas que no salieron solo en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador. Han salido en otros gobiernos a pedir exactamente lo mismo. El propio orador que salió a marchar por el desafuero, en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora que sale es descalificado, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener muy claro lo que se pretende, porque la palabra simple de está en riesgo, sí, es que vemos algunas posibilidades que tienen que ver con este retroceso. Cuando escuchas a un presidente de la República decir cosas como, yo le voy a entregar a la banda presidencial a una persona que piense como yo,
me parece que no es lo correcto, porque además él durante todo este tiempo luchó porque eso no sucediera, o por lo menos eso fue lo que le quiso comunicar al mundo. Y sé que hay quienes piensan, bueno, es que el fraude que se cometió fue en el 2006. Déjame hablarte hoy como militante. ¿Por qué mi trabajo como militante de un partido político en el 2006 para trabajar a favor de un candidato en el que yo creo, en el que creí, en el que sigo creyendo, en el que apoyé, tiene que ser desdeñado porque no es un candidato de lo que hoy llaman izquierda? ¿Por qué mi forma de pensar no puede ser respetada y mi esfuerzo no es igual de valorado que alguien más? En la democracia, en donde se van construyendo estos bloques, se puede ganar o perder. Y no ha habido un solo reconocimiento de una derrota en ninguna de las elecciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además, me parece que es importante señalar que quienes cometieron los fraudes mayores en términos reales, que dieron además la creación de las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, hoy son parte de este gobierno. Manuel Bartlett, que hasta escribió un libro, fue mi compañero senador, y hasta escribió un libro para decir cómo llevó a juicio este procedimiento porque él no había tirado el sistema, ¿no? A mí me parece que esas contradicciones lo que hacen es desdeñar el esfuerzo de otros en un país en el que tendríamos que estar encontrando acercamientos entre los diferentes, porque efectivamente el mayor riesgo que hoy yo en lo personal veo es que pareciera ser que tienes que colocarte en uno o en otro bando, porque si no, no tienes cabida en un país en donde la mayor riqueza es la pluralidad. Pero a ver, nada más antes de ir con Meme, nada más para precisar, ¿a ti te parece que la descalificación política del presidente recorta libertades? Sí, por supuesto, porque el presidente evidentemente tiene, primero, una ventana mucho más grande que cualquier otro mexicano en este país. Tiene además los medios del Estado a su alcance. Déjame plantearte el caso concreto del 2000, cuando el presidente Vicente Fox se le ocurrió decir en alguna de sus participaciones que él como militante del PAN iba a votar por Felipe Calderón. Fíjate lo que dijo, iba a votar por Felipe Calderón. Bueno, hubo un escándalo, yo me acuerdo, monumental en ese sentido, calles tomadas, en fin, una serie de cosas. Tuvimos después de la elección de 2006 un plantón, porque entiendo que digan, bueno, hoy podemos salir a manifestarnos. No, ya desde hace muchos años podemos salir a manifestarnos. La construcción de la democracia, Pepe, no llegó con la Cuarta Transformación. La construcción de la democracia tiene décadas y décadas de personas que a lo mejor ni tú, ni Meme, ni yo conocimos. Mucha gente que luchó anónimamente, que fueron invisibles ante lo que sucedía, que daban sus batallas internas y que seguían avanzando. Y creo que ese es el valor más importante que hoy tendríamos que estar rescatando todos, ¿no? Siempre hay extremos en todos los lados, pero cuando el extremo te lo lleva el jefe del Estado mexicano, fíjate bien, el jefe del Estado mexicano, que en lo personal, yo incluso, recordarás, lo he dicho siempre, sí, también es mi presidente. No, yo no voté por él, pero es mi presidente porque cuando él gana, se instala y es mi presidente. ¿Quién se negó a ser mi presidente? Él. Él se negó a ser mi presidente, no yo. Yo no estoy negando su investidura. Yo, Adriana Dávila y muchos otros mexicanos no negamos que él es el jefe del Estado mexicano, miles de mexicanos. Habrá quienes seguramente sí, en todas las circunstancias. Hay de todo en la viña del Señor. Pero lo cierto, Pepe, es que el que se negó a representar a todos y empezó en un proceso cuyo poder de división es muy alto, muy fuerte, porque él no es cualquier persona, es el presidente de una nación. Obviamente, pues con esta plataforma sí es muy grave, sí es peligroso, sí no es correcto. Voy con Meme. Meme, ¿a ti te parece que descalificar políticamente recorte libertades o las restrinja o las afecte? Pues no no lo creo, que esta creo, si no estoy mal, es la tercera marcha que hacen y el comportamiento ha sido exactamente igual. Si las menciones del presidente fueran una descalificación que coartara la libertad o la democracia, estas manifestaciones simplemente ya no se estarían realizando. Y esta, insisto, creo que es la tercera o cuarta manifestación que se hace particularmente en la Marea Rosa. Para mí no es suficiente decir que una descalificación, una mención política del presidente sobre los intereses que participaron en la marcha es suficiente para decir que hay una descalificación. O sea, no se me hace una descalificación decir que Claudio X González es un personaje que estuvo detrás de la coalición de el PRI, PAN, PRD. No se me hace tampoco. No se me hace tampoco el decir que Lorenzo Córdoba ha sido más una figura política que una figura
imparcial, sobre todo cuando estaba dentro del Instituto Nacional Electoral. Particularmente yo recuerdo casos como el de Odebrecht, como el de la Operación Zafiro, casos donde se tenía que investigar presunto fraude o financiamiento irregular a las campañas del PRI, por ejemplo, y no se investigó, ni siquiera el Pemex Gate se investigó. Y ya obviamente ese no le tocó a Lorenzo Córdoba, pero no se han investigado y eso ocurre dentro de su periodo. Es más, hasta les dan carpetazos, les dieron carpetazo en ese periodo. La construcción de la democracia, acotarlo a que existían unas muy buenas instituciones, creo que es tampoco ver el otro lado de la historia. Sí, el presidente tiene un foco muy fuerte, el presidente tiene una voz que hace mucho eco y el tema, y creo que lo he defendido muchas veces, es que no escuchábamos al otro lado de la historia. Siempre estábamos escuchando al Círculo Rojo, a los mismos comunicadores, comentaristas, a los medios de toda la vida. Llega esta administración y se abren estas puertas, se abren las voces a muchas otras personas que hoy sí se sienten representadas con sus gobiernos y entonces se escucha como si estuviéramos polarizados. Pero si regresáramos al pasado, aunque sea un minuto, habría que preguntarle cuántas personas se sentían realmente identificadas con una administración como la de Peña, como la de Fox o como la de Calderón. O sea, en realidad eso que llaman es una polarización siempre ha existido, solamente que el micrófono antes estaba del otro lado. El micrófono no lo tenían las mayorías. Y cuando hablamos de fraude en 2006, obviamente entiendo la posición de Adriana, ella es una militante del Partido Acción Nacional y no se demerita el trabajo de Adriana, pero pensar que es solamente el trabajo de los militantes del PAN o de aquellos que apoyaron en ese entonces a un Felipe Calderón fue suficiente como para que ganara, no, cuando existieron realmente claves para cuestionar al Instituto Federal Electoral en ese entonces, la cantidad de votos, unos 3 millones que no sabemos en realidad hacia dónde se fueron estos votos, las irregularidades en el PREP, el que el propio IFE, después de la salida de Luis Carlos Ugalde, reconociera que estuvieron desarticulados, o sea, que no existiera una organización dentro del IFE, lo que incluso da la salida de Luis Carlos Ugalde en el IFE en ese momento, pues por supuesto que genera la duda. Y si nos regresamos todavía al 88, efectivamente, Manuel Bartlett ahí estaba, pero también estaba un jefe Diego, que él fue el que, pues, básicamente mandó a quemar o hizo una expresión para que se mandaran a quemar las boletas. No hemos tenido una democracia perfecta. Creo que la democracia que tenemos es perfectible, por supuesto que es perfectible, y se tiene que escuchar a las mayorías que han estado muy desapegadas de las elecciones y que históricamente lo han estado porque no confían en sus gobiernos. Hoy tenemos un gobierno que no ha sido perfecto, por supuesto que no, pero que mantiene todavía la popularidad entre sus simpatizantes, que si tú sales a la calle, encuentras gente que está agradecida de los programas sociales, gente que recibe los programas sociales. Cuando volteamos hacia atrás, yo recuerdo particularmente a muchas personas que decían, pues sí existen, pero yo no los conozco, padrones incluso hasta inflados de los programas sociales. Y eso no quiere decir que los de ahora sean perfectos, todo es perfectible y por supuesto que hay que revisarlos. Pero si hacemos una comparación entre el antes y el ahora, yo recuerdo manifestaciones pasadas en las épocas de Calderón o en las épocas propias de Enrique Peña Nieto, que eran pues reprimidas por las autoridades. No solamente se amurallaban las plazas, no, en realidad tenías a un completo desplegado de seguridad que golpeaba a los manifestantes. Pensar en una marcha feminista como las del 8 de marzo en tiempos de Peña o de Calderón realmente se me hace impensable, porque vimos cómo han actuado las autoridades conforme a estas marchas. Hoy sí se amuralló el Palacio Nacional, pero marcharon en completa paz y en completa tranquilidad. Sí, en realidad pudieron haber estado alzando la voz para exigir una mejor democracia, creo que es completamente legítimo, pero ¿cuáles son las dudas de la democracia actual? Esa sería mi pregunta. ¿Cuáles son las dudas de la democracia actual? ¿Qué es lo que para muchos consideran que hoy se pone en riesgo la democracia? Que el presidente diga abiertamente que defiende su proyecto, que el presidente diga abiertamente que pues él está en pro de la cuarta transformación. Tenemos gobiernos estatales y municipales que hacen exactamente lo mismo con sus candidatos, ya sea del PRI, PAN o incluso hasta del PRD. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea lo ideal, pero pues es que sí o sí ha pasado y negar la realidad y decir como, es que
esto no ha ocurrido o que esta es la primera vez que pasa históricamente. No, no es la primera vez que pasa históricamente. Y de ahí que yo sí creo que debamos hacer un claro refrendo hacia la democracia. Por ejemplo, pongamos el caso del INAI, ¿no? Que es un autónomo que se defiende demasiado, que también se ha salido a defender. Pero si volteamos a ver la historia del INAI, es una historia que el PAN, sobre todo los panistas de Vicente Fox y el propio Santiago Krill defienden que es gracias a ellos que existe el INAI, y la historia dice lo contrario, fue pese a ellos, porque fue justo en el contexto del Toalla Gate que un grupo de activistas, periodistas ciudadanos, el grupo Oaxaca, venía impulsando, aprovechando el gobierno del cambio que Vicente Fox abanderaba, donde decían que querían que se promoviera la primera ley de transparencia. Hasta que sale el escándalo del Toalla Gate es cuando Vicente Fox empieza a ceder, pero lo que presenta a Vicente Fox como alternativa es que fuera el gobierno el que tuviera la institución de transparencia. Eso incluso el propio Felipe Calderón, estando en la Cámara de Diputados representando al Partido Acción Nacional, defendía que fuera el gobierno el que tuviera el Instituto de Transparencia. Es el Grupo Oaxaca y el entonces representante del gobierno federal, que era un experto, si no estoy mal, del CIDE, el que dicen que no, cambia el voto y entonces se vuelve un instituto autónomo. Pese a eso, pese a ser un instituto autónomo, tenemos de los primeros consejeros, pues consejeros que fueron muy cercanos a los partidos, al PRI-PAN, incluso en su momento tuvimos a la exconsejera de Seguridad de Felipe Calderón siendo consejera comisionada del INAI, teniendo al que presentó la ley de transparencia de Vicente Fox siendo comisionado del INAI. O sea, tuvimos, vaya, todo se ha repartido por cuotas. Decir incluso que los consejeros no se habían repartido por cuotas también me parece una irresponsabilidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque sí se habían repartido por cuotas. O sea, tapar el sol con un dedo creo que tampoco es a lo que vamos. Y sí, quizás soy muy joven para los que ven por ahí, que dicen que soy muy joven y que probablemente no conozco esa historia, ni la del 2006, ni la del 88, pero hay muchos libros, hay mucha información respecto a eso. La del 2006 sí todavía era muy joven, pero no es como que uno no conozca esa parte de la historia. Y ojo, no se trata de defender nada más por defender, pero voltear y decir que esta ha sido una administración que ataca la democracia cuando estamos viendo que no ha pasado así, que ahí siguen opinando, que ahí siguen cuestionando, que incluso hay programas dentro de los espacios públicos que responden claramente a las oposiciones pues de este gobierno. Creo que se me hace un acto de libertad de expresión, solamente que también considero que lamentablemente no les ha gustado escuchar al otro lado de la ciudadanía, que hoy pues son muchísimos y que hoy pues sí están muy despiertos y sí están alzando la voz. A ver, ahí hay varios puntos importantes. Adri, tú has señalado el tema de la descalificación política del presidente. Me ha hablado de desinformación y la verdad es que en la marcha del pasado domingo escuchamos muchos como ya no solamente traían ideas como esta que acaba de mencionar ella de van a querer privatizar, quitar la propiedad privada, no, incluso estos que algunos medios lo recogen, incluso de recoger este hashtag de narcopresidente, decir que ese es el motivo de que la democracia esté en riesgo o que vaya a caer. En fin, lo que vimos también en algunas expresiones de la marcha son expresiones que yo te preguntaría, ¿no son también descalificativas y sobre todo producto de desinformación? Pero son también resultado de un ejercicio de gobierno, estimado Pepe. No se puede comparar a un ciudadano que hace llamémosle una demanda a un gobernante que tiene la responsabilidad. Vaya, hay incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla del umbral que debe tener un gobernante para efectos de su responsabilidad en la política pública. Y en el caso concreto del presidente solo quiero hacer unas precisiones. En el 88, las boletas que se quemaron en el 91 fue derivado de un proceso, llamémosle, que ya estaba aprobado en la Cámara de Diputados, porque era prácticamente, ya no eran útiles las boletas del 88. Pero además, creo que sí vale la pena recordar a quienes nos están viendo y a quienes tienen parte de la historia, porque ninguno de nosotros tiene la historia completa, por supuesto, hay visiones completamente distintas, pero vale la pena recordar que junto al propio Cuauhtémoc Cárdenas marcharon el Maquío y marchó la fallecida madre de la hoy titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bajo este esquema no puede decirse que la democracia es producto de una sola persona como se le quiere atribuir. Es decir, hay quienes piensan que la democracia empezó con López Obrador y con López Obrador terminó. No, eso es mentira. Eso me parece un acto de soberbia enorme por parte de un gobernante que no le da mérito alguno, no a una militante del PAN, sino a miles de ciudadanos que no tienen una militancia partidista y a quienes la tenemos, porque además déjame decirte, en la Constitución pues está el derecho a ejercer nuestra libre militancia en donde queramos. Es una forma de agruparnos en la representación, ¿no? Entonces, a mí me parece que el hecho de que nos descalifiquen, porque incluso si participamos o no siendo militantes de un partido, digo, yo no le veo sentido. Vi marchar muchísimas veces en las diferentes formas que teníamos de discutir o de debatir para temas, pues a personas como Mario Delgado, o vi marchar a Alejandro Encinas, o vi marchar a la hoy secretaria de Morena, Citlali, o sea, estaban ahí militantes y yo jamás me acuerdo que alguien les haya dicho, tú eres militante del PRD o de Morena, no marches, o no digas, o no te manifiestes. Y creo que querer, me parece, arrinconarnos en ese sentido es un error que además resulta ser parte del ejemplo que el presidente López Obrador va planteando en su discurso diario y permanente. Entiendo perfectamente que hay que contar dos partes de la historia, porque, bueno, así es este país, pero no solo hay dos partes, hay 20 partes. Este país y el mundo. Y el mundo, donde hay sí, dos, sí, donde hay dos 20 personas, partes, hay dos historias. Y hay puntos de vista distintos, pero para eso se hicieron las instituciones, Pepe. Y cuando tú hablas por ejemplo, el tema del narco, ¿no? Déjame darte en términos legales, que es importante entenderlo, en términos legales, lo que se utiliza para iniciar cualquier investigación, la palabra es indicios. Cuando tú vas y haces una acusación, hay ciertos indicios que pueden establecer mecanismos que ligan un discurso con otro. ¿Por qué hoy el mote, es más, déjense, yo no lo uso, por ejemplo, pero por qué hoy muchísima gente sí usa el mote de narcopresidente? Por varios indicios, Pepe, que quiero decirte, porque además yo fui secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y trabajé los temas de seguridad en la Cámara de Senadores. Primero, porque el presidente como tal, en sus 11 documentos que ha planteado para efectos del combate a la delincuencia organizada, en uno solo no menciona siquiera la palabra delincuencia organizada. Cuando se creó la nueva Fiscalía General de la República, se desapareció la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada en el nuevo formato de ahora Alejandro Gertz Manero. Déjame darte otro dato. Cuando se libera al hijo del Chapo, el presidente un año después toma la decisión de decir y de confesar que él lo liberó tratándose de un delito, además, establecido en el Código Penal Federal. O sea, hay un delito que el presidente confiesa abiertamente de haber liberado al hijo de Chapo Guzmán. En la forma en la que se expresa el presidente, le tiene muchísimo más respeto a cualquier miembro del crimen organizado que a personajes que llegan a pedir que se atiendan sus demandas. Por ejemplo, dice, no, a mí no me gusta decirle don Chapo, es el señor Guzmán. Alguien dirá, ay, qué payasa, qué exagerada, esas son cosas simples. No, es una forma de, llamémosle, de respetar a un grupo delincuencial que está dañando a muchos mexicanos. Te voy a dar otro dato. La Guardia Nacional, la Guardia Nacional. Nada más te quería interrumpir porque este asunto, este hashtag surge de una investigación cerrada hace 10 años. Ah, bueno, es importante. Déjame decirte. Y además el propio periodista Tim Golden, que curiosamente, cuando se acusa a García Luna, los mismos elementos, bueno, no, la mitad de los elementos con los que se acusa a García Luna se duplican con la acusación del presidente López Obrador, pero a García Luna sí se le da por narcotraficante, que por cierto tiene que ver con las mismas acusaciones de personajes ligados al narco que al presidente López Obrador. Doy los datos. El periodista Tim Golden dijo que la propia DEA había planteado que la investigación se cerró por temas de carácter político. Y por cierto, déjame decirte, estamos hablando de la del 2006. Hoy hay varios indicios, además, Pepe, que nos pueden llevar a elementos que bien vale la pena señalar. Te pongo algunos. La participación del crimen organizado en Guerrero, de cuya presidenta municipal en Chilpancingo la vimos sentada con uno de los líderes
de grupos de narcotraficantes que traen azorado a este estado de la República. Hay, además, digo, olvídate si les gustan o no los testimonios de investigaciones de otros periodistas, pero ese hecho tan solo, no hubo un solo elemento en el que el presidente o la fiscalía iniciaran alguna investigación de oficio. No hubo, no hubo. Déjame darte otros datos. Hay información de testigos protegidos también, similares a los que acusaron a García Luna, como el caso de Carmona, que acusan a Mario Delgado, que lo vimos además en aviones de este grupo acusado de vinculación con el crimen organizado, con el robo de Huachicol. Y esto sí pone en riesgo la democracia. Tenemos acusaciones en Michoacán, Pepe, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Baja California, Baja Sur, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, de personajes que además abiertamente, miembros del equipo del presidente Calderón, están ubicados ahí. Un dato más, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta reconoció abiertamente haber iniciado diálogo con grupos delincuenciales. Y bueno, yo cuando tuve la oportunidad de ser secretaria de la Comisión de Seguridad, tuvimos al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que curiosamente fue acusado de vínculos con el narcotráfico y que hoy de plano ya no. Entonces, es muy importante entender que no puedes acusar a un personaje como García Luna de ser vinculado al narco, que por cierto está juzgado en Estados Unidos, que su proceso sigue todavía, que está en la apelación y demás. Espera nada más y de no condena. puedes decir que de este lado no hay nada. O sea, o usas la misma vara o no la uses. Digo, es como cuando se purifica a personajes como Alfredo del Mazo, que pasa a ser candidato de Morena y de pronto dices, bueno, no que los priistas, ¿no? O panistas que llegaron ahí, ¿cómo? A ver, yo no logro entender. Déjame parar ahí porque es muy interesante lo que estás diciendo. Me voy contigo. ¿Te parece que estos son indicios para lanzar, digamos, en el imaginario colectivo que tenemos un narco en la presidencia, o hay un tema de campaña política o de desinformación con intencionalidades políticas, o cómo te lo explicas o cuál es tu posición? Yo sí lo veo con intenciones políticas, pero qué bueno que Adriana habla sobre los indicios, porque justamente esos indicios son los que tuvieron que haber obligado a Felipe Calderón a abrir una investigación en contra de Genaro García Luna, cuando dos funcionarios en su momento le dijeron que tenía vínculos contra el narco, y curiosamente, lejos de encerrar a García Luna o de investigar a García Luna, lo que hizo fue ponerlo como secretario de Seguridad, encabezando la estrategia nacional de la guerra contra el narco, y que las dos personas que acusaron eso terminaron encarceladas hace poco, de hecho fueron liberadas y completamente exoneradas. Eso me hubiera encantado. Esos indicios tendrían que haber ocurrido desde la administración de Felipe Calderón cuando se lo mencionaron, y bueno, simplemente no pasó. Esos mismos indicios son los que a cabeza de vaca le impiden pisar México, por cierto, actual candidato o plurinominal del Partido Acción Nacional, porque también hubo indicios de que tanto él como su hermano habrían sido financiados por el cártel del Golfo. Hubo hasta narcomantas y bueno, tampoco ha pasado mucho. Les quitaron el fuero, pero el fuero lo terminaron protegiendo en el estado de Tamaulipas y bueno, aquí están. También esos mismos indicios son los que deberían de mantener, y lo digo con total honestidad, esta fiscalía ha decepcionado a más de uno, porque se nos olvida. Quizás que la ley de la fiscalía no fue de esta administración, sino fue que finales de la administración de Peña Nieto, donde ni siquiera se pudo consolidar a un fiscal porque Enrique Peña Nieto quería poner a un amigo, quería poner a su fiscal carnal. Y es en esta administración cuando estaba encargado de despacho Gertz Manero. Gertz Manero, como encargado de despacho, asume, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propone a él junto a otras dos personas y el Senado vota porque sea Gertz Manero. Exacto, con la reforma. Con la reforma, pero la reforma de la fiscalía para hacer una fiscalía no fue una reforma que saliera en 2018. Hubo una reforma que hizo Gertz Manero. Sí hubo una reforma que hizo Gertz Manero que, según Gertz Manero, iba a purificar y a limpiar la fiscalía dentro de sus muchas mejoras, cosa que por supuesto no ha pasado. Pero que se nos olvide el fiscal carnal de Enrique Peña Nieto, el intento de fiscal carnal, que era uno de sus amigos que estaba bastante
pues bastante cuestionado, pues también se me hace un poco irresponsable. Otra cosa que también me parece interesante justo con este tema de la DEA, de Tim Golden y demás, es que los propios periodistas reconocen que salen al mismo tiempo porque se coordinaron y porque hubo una petición de la DEA de hacer unas ciertas modificaciones para no meter los nombres de los exagentes que participaron en la DEA. Periodistas que han tratado durante muchísimos años el asunto de las relaciones entre México y Estados Unidos, que incluso residen en Estados Unidos, no han escatimado en justamente decir cómo es que la DEA, por supuesto que está molesta con el propio Andrés Manuel López Obrador por esta reforma que limita sus operaciones en México. El propio Morales Lechuga, ex procurador general de la República con Salinas de Gortari, ha mencionado, cuando él obviamente intentaba defender al general Cienfuegos, ha mencionado que la DEA tiene asuntos pendientes con México y que particularmente no le gusta la Sedena. Pero es también Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República con Salinas de Gortari, el que empieza a promover esto del artículo 139 de la iniciativa privada. No reconoce su error, no reconoce el error que comete, de hecho dice que todos los que lo interpretamos como que él estaba fomentando que existía un intento de este gobierno para eliminar la propiedad privada, pues era nuestra interpretación y que no habíamos ni siquiera estudiado, cuando él claramente dice que en el paquete de reformas presentadas por Morena se buscaba modificar el artículo 139 y bueno, la Constitución solamente tiene 136 artículos. Y el documento que retoma Morales Lechuga es un documento de una Constitución que jamás se creó, que se presentó en 2021 por una serie de organizaciones no gubernamentales que se han deslindado de Morena desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, yo sí veo que lamentablemente esto de narcopresidente, por supuesto que se está utilizando en un tiempo electoral, porque hemos escuchado, por ejemplo, a la banderada de la oposición decir que quiere rescatar las experiencias positivas de Felipe Calderón y pone como experiencias positivas el Plan Juárez. Un plan que sí está inscrito en Harvard porque integraba a la sociedad a modo de recuperar la paz, pero que es un plan que lejos de rescatarlos dejó más de 10,000 muertos en Ciudad Juárez. Entonces, lamentablemente, no, a mí me hubiera encantado que Genaro García Luna fuera investigado en México, encarcelado en México y procesado en México, pero todavía estamos muy lejos de que nuestras instituciones en materia judicial de impartición de justicia lo hagan. Y hablo del Poder Judicial, hablo de la Fiscalía, hablo de los ministerios públicos, hablo de todas las autoridades que tienen que ver con la impartición de justicia. ¿De qué te sirve tener un plan de justicia maravilloso? O más bien, ¿de qué te sirve tener un plan de seguridad para detener a los criminales cuando tienes un Poder Judicial y tienes una Fiscalía que no es capaz de hacer bien unas carpetas de investigación y que se le van los criminales y se le van los delincuentes? Y tienes a un Poder Judicial que a las primeras de cambio, pues también con, con una garantía deja libre a los criminales. Tuvimos no hace muchos veces el caso del líder de Santa Rosa de Lima, que ya lo querían dejar salir y entonces lo tuvieron que regresar. Y en el caso particular del Culiacanazo, cuando Adriana dice que el presidente acepta que es una decisión de él no tomarlo y que eso es un delito, bueno, a mí me parecería más delito tener víctimas inocentes, como Calderón las justificaba. Estos, pues ¿cómo les decía Felipe Calderón? Estas daños colaterales. Víctimas, daños colaterales, ¿no? De Felipe Calderón por la decisión, por ejemplo, irresponsable de ir por unos delincuentes sin tomar en cuenta lo que podía ocurrir. En este caso, sí, el presidente acepta que fue un operativo fallido, un operativo que no tuvo coordinación, porque además, ¿a quién se le ocurre ir por un delincuente a la hora de la salida de las escuelas, a la hora de la comida, cuando la gente está en las calles, y poner en riesgo a cientos de personas, a cientos de civiles para detener al hijo de Joaquín Guzmán? No era un chapo, un criminal. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Yo sí celebro la decisión de un presidente de decir, ¿sabes qué? No, me echo para atrás. ¿Qué pasó un par de años después? Sí, lo detuvieron y entonces ahora está extraditado Ovidio Guzmán. ¿Tenemos casos así? Sí. Ahora, en el caso de Joaquín Guzmán Loera particular, me causa risa a veces cuando dicen, es que el presidente saludó a la mamá del Chapo. Y entonces es que porque ya la saludó hay un respeto hacia la mamá del Chapo o hacia el propio Chapo. Cuando dicen es que el presidente no le dice Chapo, sino que le dice don Joaquín Guzmán Loera. No, el don no necesariamente es por un tema de respeto, lo entiendo yo, pero a veces no se entiende cómo se ha hecho un marketing con con la narcocultura. Un marketing con la narcocultura, por ejemplo, que venía desde instituciones del gobierno federal,
desde ProMéxico, donde se financiaban series del narcotráfico, series que promovían el narco con dinero que supuestamente tenía que ser para películas culturales, y eso lo hacían en ProMéxico en la época de Enrique Peña Nieto. Se promovió tanto la narcocultura que hoy tienes niños que ven las series del Chapo y que son fans del Chapo Guzmán y que les encanta el Chapo. De hecho, el Chapo es una marca registrada y les encantan tanto el Chapo que quieren hasta ponerse sus zapatos, sus botas, su sombrero y quieren ser de grandes como el Chapo Guzmán. Lamentablemente, si volteas a ver lo que el Chapo significa en cuanto a mención, en cuanto a una marca, en cuanto a un marketing que tiene varias series en estos canales de streaming, vaya, creo que se ha minimizado el poder de la narcocultura y creo que se ha minimizado el poder de la mención del Chapo. No es para decir, y eso también lo dejo claro, que la estrategia de seguridad de esta administración haya sido lo que se prometió, ¿no? Creo que está lejos de eso, porque todavía está un cártel Jalisco Nueva Generación que se está fortaleciendo muchísimo, aunque el cártel de Sinaloa ha empezado a reducirse. El cártel Jalisco Nueva Generación no, el cártel Jalisco Nueva Generación sigue creciendo, pero voltear y decir es que la estrategia de seguridad del gobierno federal está mal solamente porque está mal, también se me hace una irresponsabilidad cuando tienes gobiernos estatales y gobiernos municipales que deben de participar, que deben, vaya, está en la propia Constitución. Para resolver los problemas de seguridad necesitas que coadyuven el poder municipal, el poder estatal y el poder federal. Y, por ejemplo, veamos el caso de Guanajuato con su propio fiscal, el fiscal Samarripa, que si no estoy mal lleva 14 años y lejos de que baje la incidencia delictiva, lejos de que detengan a los criminales, pues siguen subiendo. El último caso lamentable de estos jóvenes de Salvatierra, inmediatamente se lo voltearon al presidente López Obrador cuando la propia fiscalía del Estado ni siquiera declaraba que era un tema por delincuencia organizada, no hacía ni siquiera la declaración para pedir que entrara la fiscalía de Hertz Manero, que ojo, para mí la fiscalía de Hertz Manero es incompetente. Entonces, ¿cómo es posible que volteamos a ver una estrategia nacional en materia de seguridad y entonces decimos que narcopresidente y demás, pero cuando volteamos a ver otros pedacitos de la historia reciente y pasada, pues eso no ha pasado? Los indicios, insisto, a mí me encantaría que por indicios hubieran abierto investigaciones en contra de otros personajes que en su momento fueron acusados de estar vinculados con el narco. El propio caso de Genaro García Luna, que veo que muchos dicen que lo detuvieron por presiones de Estados Unidos, de México, porque México presionó a Estados Unidos, lo cual también se me hace, digo, sin demeritar a México, pero se me hace también como si estuviéramos creyendo un poco en historias de ponis y de unicornios, sobre todo cuando al mismo tiempo la narrativa es que México obligó a México a ser un tercer país seguro. Simplemente esas dos narrativas no van juntas. Pero en el escenario más grande, el caso de Genaro García Luna, pues y yo parece que lo repito mucho, pero me hubiera gustado que lo investigáramos en México, pero no, está esperando sentencia en Estados Unidos. No es un tema que a ver si nos esperamos de la apelación. Ahora que mencionabas, Meme, a Morales de Chuga, pues yo recordaba, quizá es uno de los primeros procuradores que yo recuerdo, y voy contigo porque sé que quieres responder, Adri, pero es uno de los primeros procuradores que yo recuerdo envueltos en un escándalo sobre crimen organizado en un caso que ocurrió en Veracruz, de ajuste de cuenta y de cargamentos que se extraviaron. Imagínate, estamos hablando de casi 30 años. Voy contigo, Adri, que quieres responder, y, sí, y vamos también hacia la recta final. Vienes. Y un dato importante que me parece fundamental, que tiene que ver con algo. La ley es la ley, Pepe. Si por percepciones fuera, bueno, pues yo creo que ni ella ni yo estaríamos aquí, porque la percepción de nosotros es un asunto. La ley es la ley. La ley te establece los límites de la convivencia entre los ciudadanos y la ley tiene que cumplirse. No es que a mí me parezca mejor si el presidente tomó por bondadoso, bueno, hombre, tan bueno él, tomó la decisión de soltar por el resto del riesgo. El país está en riesgo con un narcotráfico que está apoderándose por lo menos de más de 2/3 partes de este país, y eso a nadie le hace gracia. Eso ni tampoco es un asunto de concesión específica del presidente, no, es su responsabilidad. La Constitución y las leyes dicen que la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal combatirla. ¿Por qué cuando el presidente Calderón declaró efectivamente la guerra contra el narco? O sea, contra los narcotraficantes, porque entonces el presidente sí era responsable de todo eso y los gobiernos estatales pues se tenían que, no, porque pues todo era responsabilidad del presidente. Es más, nada más entiendo porque efectivamente ella es más chica que yo, pero a lo mejor ella puede recordar, porque ella es muy abusada, ella es muy inteligente, lee muchísimo, y ella seguramente puede recordar que la primera persona que le pidió ayuda para el combate al narcotráfico al gobierno federal fue justamente el exgobernador
de Michoacán, y fue como Cárdenas derivado Batel. de que se le estaba desbordando en ese tiempo, digo, ya aliado del presidente López Obrador, pero en ese tiempo perredista, o sea, estaban ahí, por eso entró el presidente segundo, que bueno, ojalá y se hubiera investigado, como dice Yemer, bueno, ya están las investigaciones, este gobierno tiene los elementos suficientes y está a cargo de las instituciones para que en caso de que haya alguna acusación con pruebas y claras para cualquier persona de mi partido o no de mi partido, de su partido o no de su partido, de este país que esté involucrado en asuntos de carácter delincuencial, tiene los suficientes elementos para acusarlos y llevarlos a la justicia. Son ahora ellos los ejecutores del gobierno. Es este gobierno el que con los instrumentos del Estado puede hacerlo. Yo los invito a que lo hagan de una vez y que dejen esa narrativa para no justificar lo que hoy no son capaces de resolver. Y en el caso concreto de muchos de los jóvenes que han muerto, por cierto, en esta lamentablemente concesión que se le ha dado al crimen organizado, es el argumento del presidente ha sido incluso patético y no propio de un jefe de Estado cuando los culpa de haber ido a comprar drogas, por ejemplo, a los médicos, que ya las familias y las madres les dijeron, oiga, espérenme, no, mis hijos son estudiantes de medicina, en el caso concreto lo que sucedió en Guanajuato, pero más allá de echarnos las culpas, si el pasado o el presente, déjenme decirles, porque yo creo que este documento se lo voy a enviar a Yemer, si me lo permite, o a ti para que lo puedas compartir con ella. Hay la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue firmada en el año 2000 y lo ratificó el Senado de la República en el año 2000. 3 delitos se persiguen ahí, Pepe: tráfico de drogas y armas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que son los acuerdos internacionales que nos hacen colaborar con Estados Unidos y Estados Unidos colaborar con nosotros. Y bajo este esquema, a mí me parece fundamental que nos informemos todos de que estos instrumentos son el producto de de delitos que ya traspasan las fronteras, que es como es el caso, por ejemplo, hoy del narcotráfico. Cuando se detiene al Chapo Guzmán y luego al hijo del Chapo Guzmán, en el caso de esto, pues fue por una presión de Estados Unidos. No, a mí, fíjate, a mí, si el presidente hubiera saludado a la mamá del Chapo, bueno, pues que la salude, que haga lo que quiera, pero vaya, nada más doy 2 datos. La saluda después de la liberación y de ese proceso verdaderamente triste que sucedió en Sinaloa. La saludó después, es decir, fue a Badiraguato. ¿Quién hizo públicas esas fotografías? No fue la oposición, fue gente que estaba ahí, que le interesaba que se supiera que el presidente se había reunido ahí porque el mensaje era el mensaje de abrazos y no los balazos, ¿no? Y sí es cierto, lamentablemente muchísima gente que murió en este combate al narcotráfico, de estos personajes que fueron detenidos en el sexenio de Felipe Calderón, todos estos que acusaron a García Luna fueron detenidos en el sexenio de Felipe Calderón. Espero que hoy haya detenciones pronto, bueno, ya hasta 6 meses, no creo que las haya, pero en fin, que las haya con mucha más. Los datos ahí están, esos lo sabe ella, lo sé yo. Y bueno, bajo este esquema, ¿por qué hoy este gobierno no asume la responsabilidad? Porque lo que sucedió, Pepe, es lo que el presidente prometió que cambiaría aquí. Es decir, él llegó bajo la promesa de que lo que estaba pasando, que ya nos cobraron los ciudadanos en las urnas, Pepe. O sea, ya a mí ese tema ya no lo cobraron, ya que no le hagan el cuento. Quien quiera seguir lucrando con ese tema de que ustedes, los del pasado, porque hicieron, bueno, el pasado, revisen lo que hoy tenemos en las listas de Morena y del gobierno del presidente. El presidente está topado, colmado del pasado, viviendo del pasado. Todos los programas que se han generado en este gobierno son los programas que estaban en los años 70. Que se echen un clavado a revisar los documentos de Luis Echeverría, que se echen un clavado a revisar los documentos de López Portillo, que se echen un clavado a revisar programas como el que hoy tiene la mayor estafa que hemos tenido en México al erario público, que fue el tema de Segalmex, que curiosamente duplica todo lo que fue y significó
parte de los temas que se les acusó de corrupción con la estafa maestra. Y déjame darte un dato porque ese sí es importante al inicio de esta plática. El último, que se nos va el tiempo, Adri. Concluyo, Pepe, y ojalá y nos permitan en otro momento platicar a detalle de esto. A mí me encantó compartir este espacio, pero es muy importante nada más decir, a ver, Pepe, en el tema del INAI, ¿cómo se conoció todo lo que usaron en su momento quienes denunciamos, me incluyo, denunciamos todo el tema de la estafa maestra? ¿Quiénes lo usaron y por qué se conoció? Por el periodismo de investigación. Por eso se conoció. ¿Por qué hoy se desdeñan esas instituciones? Sí, son perfectibles. Sí, las cuotas, bueno, ¿qué más cuota que Elenia Batres que tenemos en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué más cuotas que la señora Taide que tenemos en el INE? Déjame hacer, Adri, déjame irme a mi última pregunta porque se me va el tiempo. Por supuesto, agradezco a Ralph, a María de Lourdes, tus comentarios y a todos los demás que nos los enviaron. La verdad es que ha estado intensa la discusión, no hemos podido integrar, aunque muchos de los comentarios ya venían con algunos señalamientos. Y va para las dos rapidísimo, porque no tenemos más que un par de minutitos. Y es, a ver, saldo de la manifestación del domingo. ¿A alguien le da o no votos y a quién? Pues son los votos duros de la oposición, diría yo. Es el voto duro de la oposición, es el voto del PRI, PAN, PRD. Que eso se deba de minimizar, por supuesto que no, pero tampoco creo que se deban de confiar. Efectivamente, como dice Adriana, al PRI y al PAN se les cobró en el 2018 y también en el 2021 en algunos estados. En la Ciudad de México se lo cobraron a Morena. Y hoy tendremos un 2024 y veremos a dónde responde la gente, hacia el PRI, PAN, PRD o hacia Morena, PT Verde. Ahí está, Meme Yamel, muchas gracias, youtuber y periodista. Adriana, ¿tú sí, a quién le damos votos? No son saldos a favor ni saldos en contra, Pepe. Yo lo que quiero decir nada más es que la elección que se juega en el 24 tiene elementos mayores que solo el simple hecho de ir a votar. La presencia del crimen organizado es un factor que influye y que no tiene nada que ver con la democracia. La presencia del crimen organizado puede ser un inhibidor o puede ser un incentivador de miedo para el tema de la votación. No estamos en el mismo México en el que luchábamos solo por la institución. Estamos luchando. ¿A quién favorecería el miedo? Que requiere forzosamente de un gobierno que atienda sus responsabilidades en política pública. ¿A quién favorecería el miedo? Con esto me voy. A Morena, por supuesto, al gobierno. Por cierto, cuando el presidente, Meme, además, es el jefe de campaña de la candidata oficialista. Ahí están las preguntas. No, simplemente no lo comparto. No lo comparto. Pero podemos platicarlo otro día, me encantará. Exacto, vamos a hacer una versión 2, estaría buenísimo. Con todo gusto. Meme Yamel, youtuber y periodista, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos vemos en la segunda parte de esta discusión y, por supuesto, Adriana Dávila, exdiputada del PAN. Que quede claro. Que quede clarísimo. Muchas gracias, Adri. Jamás lo he negado. Ahí estoy. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un gustazo. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas, acá por WOW TV, canal digital, por Organización Plural en el Sureste, por mis redes, José Buendía MX, en YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias a Fernando Robles, él es el que permite esta conversación, porque él es el que nos conecta como el productor de este programa. Que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien. Adiós.